Buenos días hermanos, hoy domingo 28 de junio estamos aquí reunidos para el culto dominical. Muy buenos días a todos, espero que estén bien, que Dios haya sido bendiciendo sus hogares en esta semana. Y bueno, me gustaría empezar orando primero para disponer este tiempo en las manos de Dios en el día de hoy. Señor Dios, muchísimas gracias por este tiempo, por tu bondad y tu misericordia, por permitirnos estar aquí conectados hoy domingo para ver tu palabra, Señor, y para poder adorarte y alabarte, Señor, poder aprender algo de ti. Señor, dispón nuestro corazón, nuestra mente, para poder aprender y estar conectado contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, por tu infinito amor, y porque nos has permitido, nos has regalado soplo de vida hasta el día de hoy, Señor, a nosotros y a nuestras familias. Rogamos, Dios, que podamos entender y aprender un poco más de tu palabra en el día de hoy y que podamos primero adorarte, Señor, y alabarte. Gracias, Padre, por este tiempo y por la tecnología que has dispuesto para poder conectarnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me gustaría que me acompañaran primero en el Salmo 118. Y vamos a leer varios segmentos. El primer segmento que vamos a leer es del capítulo 118, versículo 1 al 9. Salmo 118, 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Entonces vemos claramente que la misericordia de Jehová es única, es para siempre. ¿Qué es la misericordia como tal? Sería algo como la bondad de Dios. Algo que no es obligatorio, que Él lo quiso hacer. Es esa benevolencia de Dios en el sentido o en la orientación hacia nosotros. Él no tenía ninguna obligación con nosotros, pero Él en su infinita misericordia, su benevolencia, permite y dirige su mirada hacia nosotros, aún dándonos una serie de beneficios. Por esto tenemos que alabarlo y adorarlo y recordar también que Dios está con nosotros, y al tener a Dios con nosotros no debemos tener temor de todas las circunstancias que puedan estar pasando. Entonces, en este sentido, me gustaría que la siguiente canción la cantáramos con ánimo y con energía dirigida a nuestro Dios, que es porque es para siempre tu misericordia. Que para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es.
para siempre, Dios. Misericordia es, que para siempre, Dios. Misericordia es, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, que para siempre, Dios. Misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre, Dios. Misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre, Dios. Misericordia es, que para siempre, Dios. Tu misericordia es. Bueno, hermanos, luego de haber escuchado la anterior canción, continuamos en el libro de Salmos, capítulo 118, pero ahora vamos a leer el versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Qué importante parte final aquí, ¿no? No moriré. Él nos dio la salvación. Él diseñó un plan por medio de su Hijo Jesús, que vino a la tierra, murió, muerte de cruz, y pagó los pecados de nosotros. Y nos da vida, viviremos, nos da vida eterna. Y adicional a eso nos dice, y contaremos. ¿Nosotros qué podemos hacer? No podemos hacer nada de pagar, simplemente contar las obras de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Jesús. También vemos que Jehová hace proezas, es sublime y es valiente. Él hace las obras, Él tiene todo bajo control y todo se mueve de acuerdo a lo que Él diseñó, y a Él nada se le escapa. Es sublime, es grande, es magnífico y es valiente. Entonces, teniendo en cuenta estos apuntes, estas noticas, vamos a escuchar la siguiente canción, que es Dios Incomparable, y adoremos a nuestro Dios. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno,
Solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Bueno, hermanos, luego de escuchar la anterior canción, Dios Incomparable, pues me gustaría que me siguieran acompañando en el mismo Salmos 118, pero ahora vamos a leer el versículo 26 al 29. Dice la palabra de Dios: Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, tenemos ahí varios motivos para adorar y alabar a nuestro Dios. Vemos una parte que nos dice que nos da luz, nos da ese camino, esa forma de poder llevar su mensaje, tal vez, de poder decirle a otras personas las obras maravillosas que ha hecho el Señor Dios en nuestras vidas. Y también nos da esa luz, esa luz de salvación en el momento en que nuestro Señor Jesús muere por muerte de cruz y abre la puerta de los cielos para todos nosotros que hemos sido y fuimos pecadores y estábamos apartados de Él. Por ello, en la parte final, en el versículo 29, dice: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Con estos dos motivos tenemos nada más que agradecerle a Dios, y me gustaría hacer una oración en ese sentido dirigida a nuestro Padre. Señor Dios, muchísimas gracias porque tú permitiste, por medio de tu misericordia y de esa mirada hacia nosotros, de que fuéramos hijos tuyos, de habernos escogido desde el comienzo de los tiempos, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, con las personas en la iglesia, Señor, que a pesar de las dificultades
tú estás ahí con nosotros. Gracias, Padre, por esa bendición única que podemos tener nosotros, tus hijos. Y ayúdanos, Dios, a hacerla extendida o expanderla a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que ellos alguna vez puedan conocerte también, Señor, y puedan dar fe de tu benevolencia, Padre. Bendito seas, Dios, por tu infinita bondad, por tu misericordia. Te agradecemos y no tenemos más sino solo adoración para ti, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para ello vamos a continuar con una alabanza que se llama Cantaré de tu amor. Entonces vamos a oír. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré
por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Cantaremos de tu amor, Señor. Bueno, hermanos, llegamos al momento más importante de la reunión, que es la cena. Recordando primero, pues, que esta cena debe ser tomada por los hermanos y las personas que han aceptado y han entregado su vida a Cristo, y aún más importante, que reconocen toda la obra, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años en la cruz, el cual nos abrió la puerta al reino de los cielos y llevó en cuestas de todos nuestros pecados, y Él pagó por ellos. Entonces, recordar esto primero, y vamos a dar paso a los hermanos que han preparado algún mensaje. En este día es con el libro de Segunda de Reyes, y luego oiremos la canción Eres el más hermoso. Mientras la oímos, vamos meditando, pidiendo perdón, poniéndonos a cuentas con nuestro Dios, y al final cenaremos juntos como hermanos, luego al finalizar la canción. Entonces vamos a dejar a los hermanos que prepararon el mensaje para hoy. Buenos días, vamos a recordar en este momento la cena, nuestro Señor Jesucristo, en este segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Pasamos al versículo 9. Dice: y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo se levantó, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, y habrá Abama y Afará, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y será limpio? Entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces vemos acá que estas aguas del río Jordán, símbolo de la sangre de Cristo, que así como Cristo nos limpió con su sangre de todo pecado, también acá vemos que estas aguas también limpiaron de la lepra a Naamán. El profeta Eliseo le dice que se lave 7 veces, y entonces él a regañadetas acepta y quedó limpio. Entonces nosotros también, cuando fuimos limpiados la sangre, no fuimos tan voluntariamente, también lo hicimos de pronto a regañadientas, pero vimos que esa sangre de Cristo nos lavó, nos limpió, nos restauró la comunión con el Padre, y también nos dio la salvación. Entonces recordemos
que la sangre de Cristo nos salvó de todo pecado. Y hoy en estos símbolos también debemos recordar que ese pedazo de pan y esa copa de vino representan el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias. Hermanos, buenos días. Quiero compartirles una palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová Dios. Este pasaje es muy similar a lo que manifiesta el autor de Hebreos en Hebreos 1, versículo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La palabra en Segunda de Reyes nos muestra cómo el hombre por sí solo no busca a Dios, es más, lo desobedece. Sin embargo, vemos en Hebreos, en el capítulo 1, en el inicio, la solución. Y le damos la gloria al Señor Jesús, alabamos a Dios, porque a pesar de nuestra infidelidad, Él encontró la solución para salvarnos y para cambiar nuestro corazón, ya que teníamos un corazón endurecido, como lo dice aquí en Segunda de Reyes, que ni aún con todos los prodigios y la sabiduría de los profetas, en este caso el pueblo de Israel y en Hebreos, nosotros, la humanidad, no seguimos a Dios. Entonces, en este tiempo de la cena, glorificamos a Dios por su obra, glorificamos al Señor por quien es y por lo que hace en nuestras vidas. Muchas gracias. Toda mi vida está en ti. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser está en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser está en la persona de Jesús. Tú eres el más precioso, Señor, para nosotros. Eres el más precioso.
mi vida está en ti. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser. Todo lo que soy y lo que espero ser está en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser está en la persona de Jesús. Una vez más, eres. El más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Todos juntos con las manos levantadas hacia el cielo. Toda mi vida está en ti. Toda mi vida está en ti. En actitud de adoración al Señor, todos mis sueños. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser está en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, Señor. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser está en la persona de Jesús. Una vez más, toda mi vida está en ti. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser está en la persona de Jesús. Está en la persona de Jesús. Oh Jesús, Jesús. Bueno, hermanos, llegamos a otro momento importante de la reunión, que es el de las ofrendas. Por favor, si gustan acompañarme en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, vamos a leer el versículo del 1 al 4. Primera de Corintios 16, 1 al 4. Dice la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vemos aquí también pues que Dios nos dice que debemos apartar algo de lo que Dios nos ha prosperado en la semana, recordando que nosotros somos administradores, todo le pertenece a Él y simplemente pues administramos lo que Él nos ha permitido dar y nos ha bendecido en la semana. Entonces es bueno apartar una porción de lo que hemos recibido semanalmente. También pensemos que Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras deudas, en fin. Él conoce la situación y Él está con nosotros. Él no nos va a desamparar en esas circunstancias.
Y por último, pues demos con paz, con tranquilidad. No porque toque, sino porque queremos hacerlo. Disponemos y apartamos de lo que recibamos para Él. Recuerda que Él ve nuestro corazón y ve nuestras intenciones realmente. Entonces, con este pequeño mensaje, pues los invito, hermanos, a que sabemos que no hay el local ya fue entregado en la iglesia física, pero también hay un sitio donde se están guardando los enseres y todos los implementos que la iglesia posee, y también se paga allí un arriendo y hay un tema de un compromiso que hay allí. Entonces, pues apartemos, y si es posible, pues démoslos por los canales que la iglesia ha dispuesto y continuemos adorando a nuestro Dios en esta otra manera que es a veces poco difícil o fuerte para algunas personas, es la financiera. Entonces vamos a orar para poner este tiempo de la ofrenda en las manos de Dios. Bendito seas, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu provisión, gracias porque has bendecido las familias de la iglesia, has provisto de una u otra manera alimento, techo, trabajo, ingresos. Gracias, Padre, porque tú no nos desamparas y confiamos en que tú eres el único Dios que conoce nuestras circunstancias y eres el Dios poderoso, el Dios de Israel, que va delante de nosotros, Señor, abriendo caminos, abriendo nuevas formas de trabajar, tal vez de ingresos, en fin. Y tú nos has dado, fuera de todo lo físico, nos das salud, nos das esa salvación espiritual, Señor, y esa tranquilidad para poder dar. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Te ponemos en tus manos esta otra semana que comienza en este tema financiero, Señor. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a oír en agradecimiento tu fidelidad. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande.
Bueno, hermanos, llegamos al momento de la predicación y la enseñanza del día de hoy. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestro corazón, nuestra mente para poder aprender de su palabra y que nos hable, sea directamente hablándonos a nosotros por medio de la enseñanza de nuestro hermano Andrés Morales, el cual pues vamos a poner en las manos de Dios. Señor Dios, muchísimas gracias por la vida de nuestro hermano Andrés Morales, que trae el mensaje de hoy, Señor, para ser aprendido por nosotros, para ser masticado y entendido por nosotros, Señor. Permite, Padre, que podamos aprender y sé tú hablándonos a cada uno de nosotros en las diversas formas que tú lo haces, por medio de nuestro hermano Andrés. Dale sabiduría a él de nuevo y, Señor, que seas tú hablando por medio de él. Bendito seas, Padre. Te ponemos este momento en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, un saludo, que el Señor les bendiga. Quiero pedirles que me acompañen a una oración. Como saben, es la palabra de Dios y necesitamos depender de Él, especialmente de su Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias porque tu palabra es preciosa, tu palabra es un testimonio fiel, tu palabra convierte el alma, tu palabra obró el día de la salvación, tu palabra, Señor, también nos da promesas y hay profecías de lo que está viviendo el mundo hoy o lo que vendrá. Gracias, Señor. Hoy queremos recibirla, yo te quiero pedir, rogar, Señor, que sea ella en nuestros corazones y podamos, Señor, de esta manera crecer, porque esta es tu voluntad, que crezcamos espiritualmente, que vayamos a la madurez, que podamos también servirte. Gracias por este tiempo, lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos días de cuarentena, de encierro, me encuentro aquí en la casa, le pedí a Dios que compartirles a ustedes. Seguramente este tema lo han escuchado antes, lo están viviendo también. Este tema que les voy a compartir de la palabra de Dios es una de las más tristes y lamentables pérdidas que hubo en el huerto del Edén. Espero que se pueda imaginar qué fue lo más triste y lo más lamentable que se perdió en el huerto del Edén. También vemos que cuando Adán y Eva desobedecieron, hubo una ruptura con Dios y perdimos esto. Estamos hablando de la creación, del comienzo de la Biblia. Nosotros nacemos sin ella. Todos los seres humanos nacen sin ella, porque heredamos el pecado. Y también nosotros nos alejamos. Cada uno es responsable de sus actos, ¿de acuerdo? Y por eso no tenemos esta experiencia con Dios. Cuando recibimos de aquello que les quiero compartir, debemos entender que está basado en su amor. Y su amor es inagotable, incondicional e inquebrantable. También debemos saber que lo que les quiero compartir es una necesidad nuestra, no de Dios, es una necesidad nuestra, profunda, que si Dios nos la concede, podemos llevar ante Él toda nuestra sed y nuestra hambre y seremos saciados. En lo que les quiero compartir también está el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Y cuando hablamos de las buenas nuevas, estamos hablando de Jesús y su obra. De lo que les quiero compartir, ¿qué tuvo que haber hecho Jesús hace 2000 años? En la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, Él quita la culpa. No solamente la culpa, una de las cosas que quita la condena y finalmente quita la muerte eterna.
Estas tres cosas que Él quita son supremamente importantes y valiosas en la cruz de Calvario. También sabemos por las Escrituras que la redención es el precio alto pagado con su sangre y que nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. Es necesario esto para lo que les voy a compartir, que usted haya recibido el perdón de todos sus pecados. También no debemos olvidar que hay una deuda delante de Dios por haber quebrantado la ley, pero Jesús la saldó por su obediencia perfecta. Jesús fue obediente en todo. Cuando creemos, cuando tenemos fe, somos justificados. Y de esta manera somos aptos para aquello que es lo que les voy a compartir. Cuando recibimos su justicia, es como un manto que nos cubre y podemos entrar donde Él está. Somos reconciliados, también enseña la Biblia, por medio de su sangre. Es quitada la enemistad. Esto es gracia. Es algo de inmenso valor y que no merecíamos. Hermanos, el tema que les voy a compartir es que fuimos creados, fuimos salvos, si ya eres salvo, para la comunión con Dios. El tema que vamos a estudiar hoy es la comunión con Dios, con el Creador del universo, del cosmos, con el quien hizo los cielos y la tierra y quien nos hizo a nosotros. Pero también quien después de haber cometido el pecado del primer hombre y así todos los hombres, también nos salva. La comunión con Dios es maravillosa. Por eso también la Biblia dice que el sacrificio o la propiciación de Jesús en la cruz fue por la gloria de Dios, fue por el nombre de Dios, principalmente por Él, pero también tuvo un efecto hacia nosotros. Por eso las Escrituras enseñan que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que ya todo aquel que cree tiene acceso al Padre por el Espíritu, como dice Efesios. No solamente como antiguamente o el Antiguo Testamento, que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahora todo aquel que cree puede entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él. Tenemos el ejemplo de Jesús aquí en la tierra y es el ejemplo que debemos seguir. Él tuvo comunión con su Padre a diario, bien temprano, toda una noche. Anhelamos esa comunión como la tuvo Él. Él le hablaba y Dios le respondía. Qué dependencia maravillosa vemos en los evangelios de Jesús en la comunión. También nos dejó el ejemplo de la oración del Padre Nuestro. La oración es la manera como entro a la comunión con Dios, como interactúo con Dios. Y tenemos más y más versículos, pero vamos solamente a detenernos en unos. Le pido que vayamos por favor a la primera carta de San Juan, primera de Juan, capítulo 1. Juan, el discípulo, que luego se convirtió en uno de los apóstoles, el discípulo amado, escribe esta carta, también el Evangelio, y en esta carta tenemos algo para nosotros, para toda la iglesia, con respecto a la comunión. Primera de Juan, capítulo 1, dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estamos frente a un pasaje maravilloso, una parte nomás de Primera de Juan. Pero como es el principio, debe tener algo importante que también relaciona a los otros capítulos. Veamos versículo tras versículo. Versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Tenemos en este versículo 1 el testimonio personal de los apóstoles. Esto lo vemos en la palabra hemos, que está en plural. No solamente Juan, los 11, quizá también los discípulos, allí en el libro de Hechos. Y cómo en el tiempo pasado estuvieron con Jesucristo aquí en la tierra. Allí vemos los sentidos que tanto Juan como nosotros tenemos: la vista, el oído, sus manos, el tacto. Ellos estuvieron cerca de Jesús. Y como dice el Evangelio, vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esto debió ser maravilloso e impactó la vida de Juan. Por eso lo registra en el capítulo 1. Algo similar como con Pedro en el monte de la transfiguración. Esto impactó la vida de Pedro y aparece en segunda de Pedro. No solamente vemos a estos testigos presenciales, y si quisiéramos anotar cuántas veces aparece hemos visto y hemos oído, 3 veces se repite en estos versículos. Esto nos enseña que ellos se habían asombrado de estar con el Hijo de Dios aquí en la tierra. Habían experimentado asombro de estar con Él. El versículo 2 nos enseña porque la vida fue manifestada, y empieza a hablar de la vida, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Continúa hablando de la vida. La vida fue manifestada. Podemos entender que no es la vida física, la vida biológica, es otra vida. Es una vida diferente. ¿Qué vida es? Allí vemos que la vida que fue manifestada y que también fue anunciada, ellos no solamente recibieron esto, sino que lo compartieron, es la vida eterna. Juan 3:16 dice esto: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí vemos que esa vida eterna estaba con el Padre. Y eso también enseña Juan capítulo 5, porque Dios tiene vida en sí mismo. O sea, en otras palabras, Él es la fuente de la vida. Nosotros, dentro del proceso natural, nacemos, crecemos, algunos se reproducen, otros no, y luego morimos. Dios no, Él es el eterno, el autoexistente, el gran yo soy, de allí de Éxodo. Y como Él es eterno, solamente Él puede dar vida eterna. Y esa vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó.
el relato de Juan es de esos 3 años que estuvieron con Jesús, que caminaron con Jesús, que sirvieron con Jesús, que vieron sus milagros, pero también vieron su sacrificio al ir a una cruz. ¿Qué es la vida eterna? Y yo tengo una definición, de pronto no sea la más completa, pero sí la más sencilla y que algo nos puede podemos recordar. La vida eterna es Dios morando en el alma del hombre. Aún pueden haber creyentes que piensan que la vida eterna comienza después de que morimos. Y no es cierto. Desde el momento en que creemos en Jesucristo, o hay conversión, nacemos de nuevo, ahí ya tenemos vida eterna. Entonces la vida eterna es Dios morando en el alma del hombre. Y sabemos que el alma de un creyente vivirá por siempre. Entonces Dios con él. La vida eterna es Dios morando en el alma del hombre. Versículo 3. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, nuestra palabra, con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el versículo 3 seguimos viendo el asombro de él, de los apóstoles. Sigue recordando y especialmente la finalidad de la vida eterna. ¿Por qué Dios nos dio vida eterna? Desde el momento que creímos. Y lo que vemos allí es que la palabra ¿para qué? Mira el versículo 3, por favor. ¿Por qué Dios nos dio vida eterna? Para que también, o sea ellos, la iglesia o nosotros, tengamos comunión. Esa comunión con nosotros nos lleva al comienzo, los apóstoles, pero también los discípulos, pero también es un mensaje para nosotros. La vida eterna es para que tengamos comunión entre nosotros. Hoy en día, muy diferente, no hay contacto físico, debemos evitarlo, pero podemos tener un contacto a través de las redes, a través de una llamada. También hay comunión. Y no solamente entre ellos, o entre los hombres, sino la comunión verdadera que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, no solamente es una comunión horizontal, como una unión horizontal, sino que también es vertical. No solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. La vida eterna es para que tengamos comunión entre nosotros, pero principalmente, principalmente con Dios Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Juan no habla del Espíritu Santo, pero me parece importante también decir que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra comunión. Primera de Corintios 13:17, que es el último versículo de la primera carta, o segunda carta, perdón, dice la comunión del Espíritu. Porque creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces la palabra allí verdaderamente no es que la otra sea falsa, sino que muestra lo que es principal, que es la fuente de la comunión. No podemos olvidar que Dios nos da esta bendición. No nacimos con ella. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que aparece allí en estos 3 versículos, para los oyentes de la época, pero también para nosotros, tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que tengamos un gozo cumplido, una alegría que no es de este mundo, algo superior. Podemos llamarlo también felicidad, la felicidad de nuestra alma, la comunión. Nosotros fuimos creados por Dios para la comunión. ¿Cuánto afecta a una persona la soledad? Quizá de pronto sea su caso en estos días. No está solo. Dios ofrece su comunión. Disfrútela.
es placentera. Juan dice, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Maravilloso, ¿no? Entonces, estos versículos es un relato de Juan que incluye los apóstoles, incluye los discípulos, de algo que sucedió hace ya muchos años, cuando estuvo él con el Señor Jesús, con su Maestro. Ahora leamos o veamos el versículo 5 al versículo 10. Y le puse el nombre la santidad que brilla hacia nosotros. La santidad que brilla hacia nosotros. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él viene hablando de un mensaje, Él viene hablando de anunciar. Y aquí el apóstol Juan, en su primera carta, nos dice algo corto pero supremamente importante en la comunión. ¿Qué es? Dios es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Esto debe quedar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente desde nuestros primeros meses o años como creyentes. Y cuando la palabra de Dios dice Dios es luz y no hay ningunas tinieblas, nos enfoca y nos lleva a la naturaleza de Dios. Su naturaleza es santa. Él es moralmente perfecto, tanto su ser como sus acciones. Primera de Pedro 1:16, escrito está, sed santos, porque yo soy santos, porque yo soy santo. Dice allí Levítico, hablando Dios a su pueblo. Isaías 6:3, estaban los serafines, vieron la gloria de Dios allí en el templo, y que dijeron, santo, santo, santo. Oh, estos seres son más entendidos que nosotros con nuestro cuerpo físico de la santidad de Dios, especialmente de la hermosura de su santidad, como dicen los salmos. Hay un versículo que no es tan conocido, 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová. Cuando hablamos de la santidad de Dios y quizá quisiéramos compararla con algo, nada es como Dios santo. No hay santo como Jehová. Su medida o estándar lo hace perfecto, único, pero también exigente. Él quiere que sus hijos sean santos, como Él es santo. Entonces, este es el mensaje que él oyó, inspirado por Dios, lo coloca en su carta, y es importante en la comunión con Dios. En la comunión con Dios, vuelvo a repetirlo, es importante entender que Dios es santo y que en Él no hay ningunas tinieblas. Y ahora veamos qué significa que no hay ningunas tinieblas. Esto significa que en Él no hay ninguna maldad, que Él es 100% santo, no hay pecado en Él. Nosotros en nuestros días salimos a la calle y estamos expuestos a un virus. Fácilmente se puede pegar, lo podemos tocar, lo podemos oler, ¿sí o no? Pero no lo podemos ver. Si comparamos eso con Dios, Él no tiene ningún virus, ninguna molécula, ningún pequeño mugre de pecado. Él es santo completamente. Por eso el versículo 5 dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. Él utiliza luz y tinieblas para hablar de su santidad y para hablar que Él no tiene pecado. Luz, especialmente en la comunión con Dios, nos lleva a una de las demostraciones de su santidad. En el Antiguo Testamento hay dos cosas que vemos de la santidad de Dios. Una que produce temor reverente y otra que es hermosa y produce alabanza.
Juan no está hablando de una de esas manifestaciones de su santidad, sino que habla de que es luz. Y cuando dice que es luz, es importante. ¿Por qué? Porque la palabra luz en griego significa fotón. Y averiguando un poco, es un proceso por el cual nuestros ojos pueden llegar a ver a través de la luz, y también nuestra vista, cómo está conformada nuestra vista, nosotros podemos llegar a ver. Si no fuera por la luz, si no fueran por nuestros ojos, todos seríamos ciegos. Y esto es a una gran velocidad. El ojo humano está equipado para esto. Por eso, fotón viene también de la palabra fotografía. Es decir, cuando la palabra de Dios dice Dios es luz, es que Dios es santo. Pero es santo en que Él resplandece sobre nosotros. Podemos apreciar su carácter y de esa manera ser cambiados. La santidad de Dios nos transforma, nos cambia y nosotros podemos apreciarla. Cooperamos en esa transformación, por decirlo en otras palabras. Espero que podamos entender esto en la comunión con Dios. Estos días digamos que tener un poquito más de tiempo para leer, empecé a leer la Biblia desde Génesis. En realidad no he avanzado mucho, pero ya voy en la mitad de Éxodo. Y es interesante cuando Dios entrega su ley en el monte Sinaí y empieza la construcción del tabernáculo, Éxodo 23, Éxodo 24, apenas empieza la construcción del tabernáculo y de todas sus piezas y de sus figuras, la tela, dice allí que había unas lamparillas, unas lámparas, que siempre debían tener aceite, porque debían estar encendidas. Y lo interesante de Dios colocar luz a su pueblo, alumbrar a su pueblo, es que Dios repite esto otra vez al final de las instrucciones dadas al tabernáculo. Allí también, más adelante, otros capítulos, habla de estas lamparillas y dice que deben tener luz y siempre con aceite deben estar encendidas. Dios es luz, pero Él se provee de esto para enseñarnos cómo la comunión con Dios es importante, la luz. ¿Qué pasaría si yo apago este bombillo? No nos veríamos, ¿sí o no? Es importante para podernos ver. Del mismo modo, podemos compararlo. Podemos ver a Dios santo, porque Él es luz, luz para nosotros. Y de esa manera vamos a ser transformados. Esto, que me parece que es el corazón del mensaje del apóstol Juan, el versículo 5, viene varias cosas. La primera, en el versículo 6, por favor, veamos ahí, dos palabras, si decimos. Versículo 8, se repite, si decimos. Y versículo 10, si decimos. ¿Por qué esto? Porque la carta de Juan tiene un propósito: que veamos las evidencias de un creyente. Porque, y posiblemente allí en su iglesia, todos los que van dicen son creyentes. Yo soy cristiano. Y hay una confesión de labios y esperamos que esté respaldada del corazón. Pero en la historia de la iglesia, especialmente en la nuestra, uno ha visto confesiones, pero con el tiempo esa persona no permanece. Solamente fue algo de labios, fue algo emocional, fue algo debido a las circunstancias, pero no fue algo real.
no fue algo de corazón. Ese si decimos es un mensaje para ellos, para los que de pronto solamente es algo de labios, pero todavía no conocen a Dios. Entonces, esta carta, no solamente el capítulo 1, sino también el capítulo 2, utiliza estas palabras, si decimos. También quiero compartirles dos verdades. Del versículo 6 al versículo 10 aparecen dos verdades, que son cosas prácticas que nos van a servir y necesarias para tener comunión con un Dios santo. La primera es: el creyente no practica el pecado. Vamos a ver por qué. Versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice allí? Mentimos, mentirosos, y no practicamos la verdad, no obedecemos la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra es clara. Volvamos otra vez a que Dios es santo y es luz que resplandece. La palabra de Dios es clara en afirmar que una persona que ha nacido de Dios no practica o anda en el pecado. No lo tiene como un hábito, no es contumaz, no es obstinado, hasta rebelde en esa parte del pecado, o de practicar el pecado mejor. Leamos primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Claro, lo que dice el capítulo 3. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, de ahí en adelante, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No es, me explico un poco, no es que yo voluntariamente diga no voy a pecar, aunque en parte lo es, sino porque Dios mismo está dentro de mí, el Espíritu Santo, y Él me lleva a esa convicción de no practicar, de no tener un hábito de pecado. Es Dios en nosotros que nos da esa gracia y también ese poder frente al pecado. Entonces, en esa primera parte de la comunión con Dios, vemos eso: el creyente no practica el pecado. Y debemos entender que es una realidad. Es blanco o negro. No puede ser gris o neutro. Porque también el versículo 6 dice: no practica la verdad. Entonces, lo que yo veo es que un creyente en la comunión con Dios obedece. Y más adelante dice eso en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Obedecer los mandamientos de Dios. También el capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para el creyente, los mandamientos ya no son una carga pesada, ya no es una imposición, es un deleite. Estamos en el régimen del Espíritu, dice Romanos, y podemos obedecer, no perfectamente, pero podemos obedecer cada vez más los mandamientos de Dios. Entonces, ¿es blanco o es negro? Pero no es neutro. Y una de las cosas para examinarnos es: ¿yo practico un pecado o varios pecados?
Lo que la Biblia enseña es que eso no debe suceder, porque la simiente de Dios está dentro de nosotros. Dios ofrece gracia con la comunión entre nosotros. Es lo que vemos allí en el versículo 7. Si andamos en luz, si caminamos con Dios, si estamos en la comunión con Él, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, allí vemos lo importante de estar en comunión con Dios, de conocer a Dios. Esto nos va a ayudar a tener unos lazos fuertes de hermandad, de coinonía, que es comunión, soportarnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Todo esto que aparece en la Biblia, aún también los mismos dones, es o son el resultado de una comunión con Dios. Hemos escuchado muchas veces que Dios está más interesado en nosotros que en lo que hacemos. Pero lo que nosotros hacemos o conocemos de Dios es un reflejo en la manera como servimos. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y aquí tenemos ese ofrecimiento de la comunión de parte de Dios, ya por el hecho, llamemos histórico, de Jesús en la cruz. Esa sangre nos limpia. La comunión no es perfecta. Un día será perfecta en el cielo. Mientras tanto, podemos recurrir al Hijo de Dios y su sangre nos limpia para que cada día sea mejor la comunión. En esta primera parte, el creyente no practica el pecado. Si no es tu caso, estás en la comunión con Dios. Qué bendición, qué regalo de Dios. Pero hay una condición. La condición está en el versículo 7. Si andamos en luz. Y esta condición, esta palabra andar en griego es estaigejo, y es formarse en línea. Término militar, marchar en un carril designado. Entonces, podemos decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero si mi vida no va por ese carril asignado, no va en línea recta, y no estoy diciendo que tengamos que ser perfectos, pero sí en obediencia, pues no vamos a comprobar la comunión entre los hermanos y cómo la sangre del Hijo nos limpia de todo pecado. La condición de esta primera parte es andar. Aquí también es importante decir algo, y es que el creyente cae ocasionalmente. No es perfecto, ¿sí? Nosotros caemos ocasionalmente, de vez en cuando resbalamos, como toda oveja, siendo blanca se ensucia, y es necesario que el pastor la tome y la limpie. En mi propia vida yo he visto eso. He caído ocasionalmente y he visto la bendición aún del mismo pecado que no es la voluntad de Dios, como ese pecado que es malo, Dios me lleva a ver algo bueno. No sé si entendemos eso. Dios nos dejó aquí en la tierra como creyentes. El pecado que hacemos no es la voluntad de Dios, pero cuando lo cometemos, es decir, cuando desobedecemos la ley, aún Dios permite que aprendamos algo. Entonces, la segunda parte de este capítulo, del versículo 5 al versículo 10, es: el creyente sí reconoce el pecado. La palabra es clara en afirmar que un creyente que tiene a diario comunión con Dios puede en esa luz ver su propio pecado. Y leámoslo, versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el versículo 8 y 10, que son parecidos, aunque no lo son, está hablando del pecado presente, que podemos decir que no lo hay, y en el versículo 10, el pecado pasado, que también podemos decir que no lo hay, y hacemos a Dios mentiroso. Y Dios sabe todo de nosotros. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Un creyente que anhela la comunión con Dios quiere permanecer en ella. Con cuánta facilidad nosotros podemos compartir aquellos pecados que hemos cometido hace años, o quizá hace unos días, hace unas horas. Esa es una demostración de nuestra comunión con Dios y también de nuestra espiritualidad. Sabemos que no podemos contar a todos nuestros pecados, pero qué bueno tener a hermanos de confianza, hermanos a quien podamos decirles: estoy pasando por esto, necesito una ayuda, un consejo, no puedo solo. Y ver a Dios a través de su palabra, a través de la oración, obrar a través de esos hermanos, y cómo podemos salir o ser restaurados. Pero todo creyente, desde este punto, desde este momento hacia atrás, no se le debe dificultar compartir su testimonio y cómo a través de aquellas cosas que hizo mal o que pecó, aprendió y el Señor lo levantó. Me gusta mucho que cuando Dios dice que Él es luz, es como si nosotros entráramos a un bosque y en ese bosque hay un pantano y estamos hundidos, estamos batallando para avanzar, porque al final veo la luz y entre más camino, más me golpeo, pero también me veo más yo, y avanzo, y avanzo, y avanzo, y mientras más avanzo, me doy cuenta que tengo la camisa rota, que perdí un zapato, que tengo un raspón, que estoy sucio, y entre más y más me acerco a esa luz, puedo identificar mi pecado. De esa manera, aunque la ilustración es corta, es lo que sucede si tenemos comunión con Dios. Hermano, es valiosa la comunión con Dios. Quita de tu mente que Él no te va a recibir, que ella no aguanta más, que ya lo has hecho muchas veces quizá. Él está con sus brazos abiertos. Recordemos el hijo pródigo. Él cayó bajo, pero cuando dijo: voy y confieso lo que he hecho, el Padre lo estaba esperando. Y eso es la confesión, es lo que nos muestra aquí. No solamente identifico mi pecado, lo reconozco, sino que también lo confieso. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dígame si no, si esta promesa, todos nosotros hemos ido a Dios con ella y le hemos rogado, le hemos confesado que nos perdone y nos limpie. Es maravilloso. Y aquí vemos la segunda condición. La anterior es si andamos, y aquí es si confesamos. En el griego es homologeo, hablar la misma cosa, estar de acuerdo con Dios, con mi pecado. Eso es confesión. Con el Dios de los cielos. Yo puedo llegar allí en lo secreto de mi cuarto, como dijo Jesús, a solas, donde solamente me ve Él. Y la recompensa es que puedo ser perdonado, puedo ser limpiado. Con mi esposa
varias veces, como toda familia, ha tenido diferencias, disgustos. Y yo le digo a ella, o ella también me lo dice, yo te puedo perdonar. Y Santiago dice, confesaos unos a otros las ofensas para el perdón. Pero solamente Dios puede perdonar y limpiar. Qué importante. Los hijos, los padres, los esposos, todos los creyentes, entender eso. Que no solamente Dios perdona ese pecado que ya está perdonado, pero que necesitamos reconocer para ser limpiados. Y créame, no vamos a ser los mismos. Aún confesemos a Dios muchas veces por ese pecado, lo saquemos a la luz, veremos, experimentaremos su perdón. Esta es una promesa, una de las promesas más valiosas para mí y en la que más recurro. A veces solamente la memorizamos, pero el contexto está en que la comunión con Dios necesita una confesión de pecados. Para aquellos que estuvimos en el catolicismo, cuando niños, cuando jóvenes o de pronto adultos, íbamos a un sitio, un cuadrado, se llamaba el confesionario. Y recuerdo que antes de mi primera comunión debía ir allí y arrodillarme y decirle a un hombre lo que había hecho mal. Y él me decía 3 Padres Nuestros, una Ave María, no lo vuelvas a hacer. Sabemos por las Escrituras que esto no es verdad, que esto es falso. Si lo hacía en la ignorancia, en la oscuridad, ahora que estamos en la luz, ahora que estamos en la verdad, no ante un hombre, aunque Jesús es el sumo sacerdote, ante el Padre, pero Él es Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Confesar nuestros pecados, sabiendo que realmente recibiremos perdón. Entonces, su palabra nos enseña eso. La vida eterna fue dada para la comunión entre nosotros, pero principalmente para la comunión con el Padre y con su Hijo Jesús. Tengamos presente que en la comunión a quien nos vamos a acercar es a un Dios santo, santo, santo. Y que esa santidad es luz y nos enseña, nos transforma. Si de pronto tu caso es que practicas el pecado, arrepiéntete y empieza a andar en la luz. Si no reconoces tu pecado, si no lo aceptas, arrepiéntete, confiésalo. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos que tengamos presente siempre la cruz de Jesucristo. Si Jesús no hubiera muerto allí, si no hubiera pagado por nuestros pecados, si no se hubiera puesto delante de Dios por nosotros y nos hubiera justificado, no tendríamos comunión. Jesús hizo todo eso para vernos en comunión. Tenemos comunión hoy, pero la tendremos también por siempre. Crezcamos en la comunión, mis hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y pido que me acompañen en una oración. Padre, te damos gracias porque tú sabías que al haber hecho al hombre perdería la comunión, Señor. Quedaría espiritualmente solo, alejado. Tu palabra dice que perdido. Pero gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a este mundo, el Salvador, y en la cruz murió por nosotros y nos reconcilió para comunión. Gracias, Señor. Te pedimos que en la comunión veamos tu luz, tu santidad, y de esa manera andemos
y de esa manera confesemos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Bueno, hermanos, luego de la predicación de nuestro hermano Andrés, llegamos a un momento donde vamos a felicitar a nuestros hermanos que cumplieron años en el mes de junio, para los cuales los vamos a mencionar a continuación. Quiero cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor y que por los siglos te guarde su amor. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará. Quiero que disfrutes cada momento de la vida, que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida, que mi Dios te guarde donde quiera que estés, que su llamada en tu corazón. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará, el que para siempre. Bueno, hermanos, finalmente llegamos al momento de los anuncios y despedida de la reunión, recordándoles pues la reunión dominical, obviamente los domingos, 10 de la mañana, por este medio de Facebook. También recordarles los miércoles la reunión que se están haciendo a las 7 de la noche. La última reunión se hizo por Zoom, posiblemente se sigan haciendo por este medio. De todas maneras, en el grupo del WhatsApp viene el link al cual nos podremos conectar el día miércoles a las 7 de la noche. Y escuela dominical para los niños a las 9 de la mañana el día domingo. También están haciendo su reunión. Entonces, para programar a nuestros hijos y a nuestros niños a la escuela dominical. No siendo más, vamos a orar para dejar despedidas esta semana y esta reunión. Señor Dios, muchísimas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por la reunión que acabamos de tener, Señor, por la enseñanza que tú nos diste por medio de nuestro hermano Andrés. Y Padre, muchísimas gracias. Te ponemos esta semana en tus manos. Te pedimos que seas tú yendo delante de nosotros,
abriendo puertas, abriendo oportunidades, dando salud, Señor, dando tranquilidad y paz, Padre, a las personas de la iglesia que lo necesitan, y aún que seamos un faro, una luz para nuestros familiares y amigos, conforme a tu palabra, Señor, que podamos entregar un mensaje claro, conciso y real, Señor, para presentarte a ti y a ellos. En el nombre del Señor Jesús, muchísimas gracias. Te ponemos esta semana en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, feliz semana y que nos vemos de bien 8. Bendiciones.